Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Inés Araya Granados. Hoy es 4 de diciembre del 2022 y voy a proceder a explicar un poquito lo que son las jornadas de trabajo, permisos, licencias, huelga y lo que es el paro. Como primer punto de la tarea nos dice, explique sobre las jornadas de trabajo ordinarias y extraordinarias y sus diferencias. No olvidar mencionar la jornada acumulativa. Bueno, como jornada de trabajo entendemos que es el número máximo de horas ordinarias permitidas por ley en la que una persona trabajadora se encuentra sujeta a las órdenes de una persona empleadora. Las jornadas ordinarias se dividen en jornada ordinaria diurna, jornada ordinaria nocturna y jornada ordinaria mixta. La jornada ordinaria diurna es aquella en la que se trabaja de 5 de la mañana a 7 de la noche. Esta está compuesta por 8 horas por día y 48 horas semanales. La jornada ordinaria nocturna es en la que se elabora entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Esta se comprende de 6 horas por día y 36 horas semanales. En estos casos no se permite la jornada acumulativa nocturna. En cuanto a la jornada ordinaria mixta, es en la que se elabora una parte del periodo entre las 5 de la mañana y las 7 de la noche y la otra parte entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Por ejemplo, si se ingresa a laborar de las 2 de la tarde y se sale a las 10 de la noche. Entonces, en ese caso estaríamos bajo una jornada ordinaria mixta. Esta se comprende de 7 horas por día y 42 horas semanales. En cuanto a la jornada ordinaria acumulativa, bueno, esta es esta jornada en la que correspondería laborar el día sexto de la semana, que casi generalmente siempre son los sábados. Lo que se hace es dividir ese tiempo entre los 5 días anteriores. Entonces, de lunes a viernes, digámoslo así. Las horas acumuladas son ordinarias y no se pueden pagar como horas extraordinarias. La jornada extraordinaria es el tiempo que se elabora más allá de la jornada ordinaria correspondiente. Esta debe pagarse una hora ordinaria más el 50%. Es algo que casi siempre hemos escuchado, que es tiempo y medio, porque es por la cantidad de horas laboradas. Y cuando se trata de días feriados, cada hora extra debe pagarse doble. Es decir, es el triple del valor de la hora ordinaria. Ese es un tiempo y medio por dos, digámoslo así. La segunda pregunta nos dice diferencias entre permisos y licencias según nuestro ordenamiento. Bueno, entendemos como permiso en ausencias cortas o de horas, es lo que conocemos casi todos por permisos, y las licencias son aquellas que son por lapsos más largos. En el caso de nuestro ordenamiento, las licencias y permisos con goce y sin goce de salario casi siempre ya están normados, y hay algunos específicos en el artículo 69 del Código de Trabajo, como es el caso de que se concede permiso con goce de salario para que los trabajadores ejerzan su derecho al voto tanto en elecciones populares como si fuera bajo la modalidad de refrendo. Entonces, en ese caso, tampoco se le puede prohibir a un trabajador
ausentarse de, de, de sus, em, de sus labores. Hay otro permiso también con goce de salario, es cuando la persona trabajadora tenga que presentarse como testigo a un proceso judicial. Para ese tiempo en el que él ande haciendo esa diligencia, se puede tramitar un permiso con goce de salario. Igual, digamos, están las licencias que casi siempre son las licencias por maternidad y está también el permiso por lactancia. Entonces, en esos casos, eso está regulado bajo eh, los reglamentos establecidos de la Caja Costarricense del Seguro Social y en este caso el trabajador, bueno, la trabajadora deberá presentar los respectivos comprobantes para que esas licencias se hagan efectivas. En el caso de maternidad, pues son 4 meses, un mes anterior al parto y 3 meses posteriores al parto. Entonces, tenemos que tener claro esos tipos de permisos. En nuestro caso, bueno, en mi caso en específico, nosotros tenemos permiso para acompañamiento a citas médicas de nuestros familiares más directos, papá, mamá, hijos, y debemos presentar el comprobante que nos den en el EVAIS, en el hospital, en el seguro, digamos, donde dice si nosotros acompañamos a la persona o si fue que nosotros andábamos en cita médica. Entonces, si es así, debemos presentar el comprobante para que el patrono eh, vea que andábamos en una cita médica y ese tiempo no sea rebajado del salario. La pregunta 3 nos dice, explique si se puede despedir a una persona embarazada y cuál sería el proceso. El artículo 94 del Código de Trabajo nos indica que queda totalmente prohibido a la persona empleadora despedir a alguna persona trabajadora que se encuentre o en estado de embarazo o en estado de lactancia. Eso, ¿verdad? Tenemos que tenerlo claro, a menos, ¿verdad? O que esté bajo algún tipo de licencia, ¿verdad? O esto está regulado en el artículo 95 del Código de Trabajo, salvo, ¿verdad?, que sea una causa justificada, originada por una falta grave a los deberes establecidos en el contrato, ahí sí se podría despedir a una persona, a un trabajador. Bueno, una trabajadora en este caso, si es por una mujer embarazada. En caso de que se demuestre que se incurrió bajo una falta grave, la persona empleadora debe gestionar el despido ante la Dirección Nacional y de Inspección General del Trabajo para que estamos comprobando la falta grave, y esta entidad es la que se encargaría de resolver de la forma más expedita posible la solicitud, pasar el procedimiento sumario, obviamente resguardando todo el debido proceso y equilibrando las partes, ¿verdad? La pregunta 4 nos dice, explique la diferencia entre paro y huelga y cómo es el proceso. Bueno, el artículo 371 del Código de Trabajo nos habla de lo que es la huelga y nos dice que consiste en una suspensión concertada y pacífica del trabajo de una empresa, de una institución, de algún centro de trabajo en la que esté acordada y ejecutada por una pluralidad de 3 personas como mínimo, que vendrían a representar más de la mitad de los votos emitidos conforme a lo que nos indica el artículo 381 de este mismo código. Una vez firmada, digamos, en caso de que la huelga no sea legal, una vez en firme esa declaratoria de ilegalidad de huelga,
la parte empleadora podrá poner fin al contrato de trabajo sin responsabilidad patronal en el caso de que los huelguistas no se reincorporen al trabajo en las 24 horas después de la notificación de la respectiva suspensión de la huelga. El artículo 387 de este mismo código nos habla del paro legal o del cierre patronal por suspensión temporal del trabajo, y esa estaría ordenado por dos o más empleadores de forma pacífica y con un exclusivo propósito de defender o intereses económicos o sociales comunes. En el caso del paro, si este se demuestra que fue como un acto malintencionado, es cuando se tomaría como un paro ilegal, porque estaría interrumpiendo las labores normales o el buen desempeño de las labores de los trabajadores. El artículo 395 nos habla del derecho de las partes empleadoras al paro y de la parte trabajadora a la huelga. En ambos casos son irrenunciables y será válida la cláusula en virtud de lo que se comprometa o no a ejercerlos temporalmente, mientras que alguna de las partes no incumplan los términos ya sea del paro o ya sea de la huelga. Bueno, esto es un poquito, digamos, resumido de la consigna que teníamos para para entregar el día de hoy. Importantísimo todo, conocer tanto el paro, huelga, muy importante conocer lo que son licencias y que son permisos, hasta dónde llegamos con una licencia, hasta dónde podemos llegar con un permiso y tenerlo por ahí, ¿verdad? La diferencia y cuáles son con goce de salario y cuáles son sin goce de salario. Muchas gracias a todos por la atención y buenas noches.